Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenos días, me presento. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente aquí del instituto y los voy a acompañar bajo esta modalidad virtual que hoy por hoy tenemos, bajo esta circunstancia particular que estamos atravesando, en la materia o asignatura Cultura y Sociedad para consultoría psicológica, frente a la cual quizás ustedes se empiecen a preguntar un poco acerca de este título tan amplio, ¿no?, que encierra la materia cultura y sociedad. Por cierto, términos muy amplios, ¿no?, en una primera impresión. Vamos a empezar a tratar de compartir un poco los objetivos, ¿sí?, que nos proponemos en el programa de esta materia para la consultoría, para la carrera que ustedes están haciendo. Y vamos a decir en principio que la idea es poder tratar de combinar una serie de elementos propios de distintas disciplinas, en especial la antropología, pero también algo del orden de la filosofía política y elementos de sociología, para orientar y reconocer la problemática de la diversidad cultural y pensar una integración de ella hacia la teoría y la práctica de la consultoría psicológica. Nos estamos refiriendo con esto entonces que en el marco de la consultoría psicológica, lo que efectivamente sí nos interesa es poder tratar de aprender, ¿no?, con y sin H, vamos a decirlo así, determinadas nociones o determinados conceptos que nos permitan situar una visión de diversidad cultural. Esto es, de una determinada comprensión del otro, ¿sí?, de tal forma que aquel que proviene de una base étnica o cultural distinta a la nuestra pueda ser efectivamente compatibilizado frente a una reflexión ética, ¿no?, en torno a lo diverso. Quiere decir esto que problemáticas tales como el etnocentrismo, considerar a nuestra cultura como el sistema exclusivo de referencias para juzgar al otro, la discriminación traducida en el racismo, ¿no?, la violencia discursiva, bueno, una serie de, una serie de posiciones despectivas, ¿no?, que enjuician al otro por proceder de una cultura distinta, son reproducidas precisamente por toda una serie de herencias ideológicas que en nuestra propia cultura tenemos, ¿no? Piensen que ustedes van a trabajar en los distintos ámbitos de la consultoría psicológica y eso significa que allí se van a encontrar con instituciones que atraviesan demandas sociales, expresiones de cierto malestar y fundamentalmente trabajo con el otro. Esto no significa que necesariamente ustedes, cuando respondan a cada demanda que surja en la consultoría, van a tener que confrontar temáticas de diversidad cultural, etnocentrismo, racismo, discriminación, pero vamos a decir que incluso al interior también de nuestro propio ethos, patrón cultural, ¿sí?, también nos encontramos con marcas, ¿no?, marcas de estas herencias ideológicas que nos hacen dirigirnos al otro, bueno, con ciertas jerarquizaciones, ¿no?, jerarquizaciones ideológicas, jerarquías políticas y, ¿por qué no?, subculturas dentro de la propia cultura, algo que también vamos a ir viendo más adelante y ustedes van a poder apreciar también en el programa. De manera tal que para que se pueda comprender un poquito a grandes rasgos los objetivos de esta materia, decimos entonces que cultura y sociedad, ¿sí?, son los títulos que enmarcan un recorrido para tratar de promover efectivamente una visión de diversidad cultural y de reflexión ética frente al otro, integrando elementos de distintas disciplinas. Yo les nombraba en particular la antropología, ¿no? En la antropología nos vamos a detener un poco más porque es a partir de ella que vamos a tratar de comenzar por el concepto de cultura,
¿sí? Ustedes cuando accedan al programa van a ver que en teoría tenemos planteadas cuatro unidades, pero estas 4 unidades en realidad terminan reduciéndose un poco por los marcos de tiempo que habitualmente tenemos, y bajo esta modalidad virtual quizás tengamos que comprimir un poco más todavía. No es mi objetivo que se acumule simplemente una serie de temas tras otros como si hubiera que atravesarlo sí o sí a toda costa, sino efectivamente poder detenernos específicamente en los temas que quizás encierran más complejidad que otros, pero aunque eso suponga detenernos más tiempo, yo prefiero que, aunque veamos menos temas, sean mejor comprendidos, ¿sí? Ese es el punto. Bueno, vamos a comenzar un poquito entonces por la problemática del concepto de cultura, que es el primer tema entonces que vamos a abordar, ¿sí? En primer lugar, voy a hacer referencia a un texto, ¿sí? El texto se llama Cultura, crisis y vigencia de un concepto. Repito, Cultura, crisis y vigencia de un concepto, de una antropóloga argentina llamada María Rosa Neufeld, ¿sí? Neufeld, Neufeld. Bueno, allí esta antropóloga ofrece una descripción somera, pero creo yo muy elocuente, acerca de cómo el concepto de cultura, ¿sí?, se ha ido modificando a lo largo de la historia, y particularmente en la antropología, que ustedes sabrán nace como una disciplina, ¿sí?, que se formaliza en el siglo XIX y es producto e hija del colonialismo inglés. Para decirlo con todas las letras, y aunque digamos sea poco simpático, la antropología nace como hija del colonialismo inglés para brindar y fundamentar, ¿sí?, intelectualmente la legitimidad en la conquista del otro. La antropología brindó los fundamentos intelectuales para justificar la conquista de Occidente al otro. Cuando digo el otro me refiero de otra cultura. La antropología ha servido con sus bagajes teóricos y sus posicionamientos ideológicos, aun cuando se haya pretendido neutralmente como una ciencia o ciencia humana, ¿sí? La antropología ha sido absolutamente funcional a los afanes de conquista de Occidente. Y ha tenido un papel muy importante para poder determinar justamente qué significa el concepto de cultura. Es ahí donde nos vamos a detener un poquito, porque si, como yo les comentaba al comienzo, ¿sí?, de esta clase transmitida virtualmente que yo comparto con ustedes, la idea es poder arribar, ¿sí?, a un concepto de cultura lo suficientemente amplio y articulado a la diversidad, al respeto, a la tolerancia y la reflexión ética sobre el otro, ¿sí?, lo cual obliga a poner en cuestión un conjunto de esquemas conceptuales que tenemos muy arraigados también en nuestra propia cultura, ¿sí? Eso significa que tenemos que hacer un poco de recorrido histórico para entender cómo se ha ido transformando el concepto de cultura. Y sobre todo entender cómo el concepto de cultura ha representado un verdadero campo de batalla. ¿Qué significa esto? Significa que la cultura, el concepto de cultura, ¿sí?, ha estado como objeto de litigio, de disputa, que distintas corrientes teóricas al interior y fuera de la antropología, pero ahora nos estamos ocupando un poco más de la antropología, ha ido variando, ha ido mutando en su significado. Cultura etimológicamente proviene de cultivar, de cuidar los cultivos, ¿no?, ligado a la práctica agrícola, que ha sido la práctica más antigua para la producción económica, ¿sí?, en la humanidad. Luego ese concepto se ha ido transformando, pero el punto no es ver
cómo un concepto se ha ido transformando como si internamente fuera variando los significados porque todo el mundo fue aprendiendo lo más y mejor, sino que el concepto de cultura ha ido variando porque efectivamente fue producto de luchas teóricas, luchas políticas, luchas ideológicas, luchas culturales, que justamente han ido modificando el sentido del concepto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a comenzar con este punto que es fundamental. Tenemos que romper con el concepto de sentido común, ¿sí?, que se ha impuesto para el término cultura. Hay que empezar a deshacer la noción de cultura del sentido común. Uno camina por un barrio, esto lo van a poder leer en el texto de María Rosa Neufeld, vuelvo a reiterar el título del texto, Cultura, crisis y vigencia de un concepto, donde ella dice ahí, citando a varios autores, ustedes van a ver que en el texto de Neufeld hay varios autores que ella toma, se van a encontrar con citas de distintos autores, a quien le interese puede ir a la fuente de sus autores, pero lo que hace acá Neufeld es un recorte de cada uno de ellos para dar cuenta de las ideas centrales. Y dice, bueno, nosotros, por ejemplo, caminamos por un barrio, vemos un lugar sucio que no nos gusta y empezamos a juzgar o prejuzgar, mejor dicho, sobre la gente que habita allí. Esto es una cuestión de cultura, esta gente no está educada, ensucia todo, mira cómo está todo, ¿no? O tendemos a asimilar cultura con el sinónimo de mayor conocimiento, ¿no? Una persona mejor educada, como quien dice, qué culto, escucha ópera, lee Borges, ¿no? Uno diría, bueno, pero ¿es eso la cultura? ¿Es un hábito de limpieza o suciedad que determina más o menos cultura? ¿Es escuchar ópera y leer a Borges? Bueno, vamos a ver que la cultura de ninguna manera se puede reducir o resumir a esto. Que estas son expresiones de determinadas concepciones de la cultura, pero que la cultura no se puede de ninguna manera reducir o resumir a esto. Vamos a decir entonces que la cultura supone un concepto mucho más amplio, ¿sí? Vamos a tomar una definición que da un antropólogo norteamericano del siglo XX, Charles Valentin, se escribe Valentine con B corta, y Charles Valentin nos dice que todos los antropólogos han llegado a un consenso en torno a que la cultura se puede definir por tres pilares básicos. En primer lugar, siempre que hablamos de cultura hablamos de universalidad. ¿Por qué universalidad? Porque no hay agrupamiento humano en las distintas sociedades que carezca de cultura. Es decir, que la cultura es siempre universal, no en el sentido lógico de que todos tenemos la misma cultura, pese a que la globalización nos ha hecho creer en alguna oportunidad eso, que podíamos homogeneizar o fusionar en una totalidad sintética todas las culturas, sino que no hay relaciones sociales, ¿sí?, en los grupos humanos que lo hagan por fuera de la cultura. En el sentido, la cultura es universal. La segunda pauta que toma Charles Valentin para definir la cultura es el hecho de que siempre la cultura siempre supone pautas de organización para su producción y reproducción. Quiere decir esto que no se puede comprender cualquier fenómeno cultural si no se lo comprende de manera coherente y organizada, ¿sí? Y acá quiero hacer una pequeña digresión, que es la siguiente. Cuando los europeos arrasaron en la masacre contra los pueblos originarios en la conquista de este continente, lo menos que ellos podían considerar era que ahí había pautas, organizaciones, coherencia. Todo eso era considerado salvajismo o, como se decía, sin fe, sin ley, sin rey, ¿no? Eran poco menos que
seres que apenas con suerte alcanzaban el estatuto de humanidad. Sin embargo, y pese a todos los prejuicios etnocéntricos, concepto que ustedes también van a poder ver a lo largo de la materia, etnocentrismo, que significa colocar a nuestra cultura como el centro exclusivo del sistema de referencias para medir a la otra cultura, es decir, todas las otras culturas de alguna u otra manera tienen que encajar subordinadamente a nuestro sistema de referencias. Esto es el etnocentrismo. El etnocentrismo es un fenómeno universal de todas las culturas, no es propio de Occidente. Acá lo podríamos denominar con el europeísmo, eurocentrismo, pero el etnocentrismo es un fenómeno presente en todas las culturas. Todas las culturas reaccionan frente al encuentro con el otro, ¿sí?, mediante la exclusividad de su sistema de referencias. Es una forma también de dominar, domesticar, tratar de efectivamente controlar, resguardarse de los efectos de lo desconocido por el otro. Pero pese a estos prejuicios, cualquier cultura no puede hacer otra cosa más que reproducirse de una manera pautada, organizada, estructurada, con reglas y normas, independientemente de los juicios que a nosotros nos merezcan esas reglas y normas. Y en tercer lugar, la otra pauta por la cual Charles Valentin considera, que todos los antropólogos consideran, ¿no?, que las culturas, el concepto de cultura puede definirse de manera consensuada, es que siempre la cultura supone también, ¿sí?, la creación del ser humano. Quiero decir que cuando hablamos de cultura no hablamos de naturaleza. La cultura es siempre, como dice un autor llamado Ralph Linton, la cultura es siempre la parte del ambiente que es creada por la mano humana. ¿Sí? La cultura es siempre eso. Tenemos entonces universalidad, coherencia y organización, y finalmente tenemos la creación. Universalidad, organización y creación humana. ¿Sí? Esto es el conjunto de pautas sin las cuales no se puede comprender ninguna cultura. A partir de acá uno podría decir, bueno, ¿dónde está la novedad en todo esto? De lo cual somos muy conscientes, algunos más, otros menos, en la sociedad en general. Bueno, vamos a ir desenvolviéndolo. En principio, no podemos seguir tomando a la cultura como un mero sinónimo de hábitos o como un sinónimo de mayor acervo de riqueza educativa, de riqueza cognitiva. La cultura no es eso. La cultura tiene que ver con lo que decíamos recién, con las tres pautas por las cuales nos explica Charles Valentin, se define en el conjunto de las culturas. Pero además tenemos que ver cómo este concepto se ha ido modificando a lo largo de la historia, que es un poco lo que yo les comentaba al principio. Bueno, acá entra a jugar, como yo les decía, también, entre otras cosas, el papel que ha tenido la antropología, hija del colonialismo, soportada, financiada, impulsada por la corona británica para brindar los fundamentos intelectuales ante la conquista del otro. La cultura entonces ha dado lugar no solo al interior de la antropología, que ya podrán ver ustedes con los materiales del programa, la división entre antropología social y antropología cultural, pero sí también tomando en cuenta el campo de la antropología, han existido particularmente desde el siglo XVIII en adelante. Ustedes saben que la antropología se formaliza en el siglo XIX y a partir de ahí vamos a poder ver cómo se desenvuelven los distintos significados del concepto de cultura. Pero previo a eso, un conjunto de disciplinas, saberes, la filosofía, la literatura, ¿sí?, el comercio, lo que implica las conquistas, las guerras, lo que implica el contacto permanente con el otro, han dejado una serie de herencias intelectuales, teóricas, que la antropología ha recogido para formalizar, ¿sí?, su disciplina y en consecuencia establecer su concepción de cultura, siempre en función del etnocentrismo occidental, siempre para decir
En Occidente se encuentra el reservorio de los privilegios de la historia, fuera de Occidente se encuentra la oscuridad, la confusión, el caos, lo que merece ser conquistado, etc. Insisto que esto no es una posición maniquea donde ponemos Occidente del lado de los buenos, la otra cultura del lado de los malos, o a la inversa. El etnocentrismo es un fenómeno es un fenómeno universal, mejor dicho, de todas las culturas. Pero vamos a ver particularmente en Occidente qué es lo que ha pasado con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra cultura con esto? Entonces, el concepto de cultura, particularmente el siglo XVIII en adelante, donde empezaban a hacerse fuertes concepciones filosóficas, que luego ya van a sentar precedentes muy importantes para la antropología, podía dividirse en dos grandes campos al tratar de entender la cultura. Un campo que podemos denominar propio del iluminismo, de las ideas de la Ilustración del siglo XVIII, donde se producen las grandes revoluciones, como la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, grandes revoluciones políticas, ¿no? Tenemos la Revolución Inglesa en el siglo XVII y la Revolución Francesa a la independencia de los Estados Unidos también, en el último cuarto de siglo del siglo XVIII, ¿no? Aparecen las nuevas ideas, ideas de la Ilustración, ideas que vienen a cuestionar el viejo orden feudal, que vienen a cuestionar, ¿sí?, el discurso religioso también, acá en Occidente, pero que empieza a tener una mirada, ¿sí?, determinada hacia el otro, que era obviamente un personaje central para las conquistas y la expansión capitalista en Occidente. Y a partir de ahí decíamos entonces, el concepto de cultura se bifurca en dos campos. Uno propio del iluminismo, le decía yo, que considera que la cultura siempre tiene que definirse de una manera global, general, ¿no? La cultura como sinónimo de las luces, de la razón, la cultura cosmopolita, vamos a decirlo así, lo que tiene una visión global, ¿sí?, de las sociedades. En este caso, el desarrollo de la razón, que debía marcar el progreso, a través de las nuevas ideas en política, a través del desarrollo científico. Pero hacia el siglo XIX, ¿sí?, particularmente la segunda mitad sobre todo, nos vamos a encontrar con otro concepto de cultura que no se trata tanto de los estudios comparativos a la luz de una visión global, como el iluminismo, la razón, el progreso, la ciencia, sino un concepto de cultura más propio de las tradiciones de los pueblos. En Alemania, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Se va a hablar del orgullo del pueblo, ¿sí?, de la nación, de las tradiciones, el folk, ¿no?, el pueblo, ¿sí?, todo aquello que no responde más bien a una lógica global, sino a una lógica particular. Ya en el siglo XX, un antropólogo norteamericano llamado Frank Boas, V-O-A-S, Boas, ¿sí?, planteaba que no se podía establecer un parámetro universal a partir del cual estudiar todas las culturas, sino que cada cultura debía ser estudiada en su detalle, en su particularidad, en su localidad, en sus tradiciones y en sus orgullos populares, vamos a decirlo así, respecto a su propia historia. Bueno, estas dos concepciones, ¿sí?, la concepción iluminista cosmopolita de la cultura, por un lado, y la concepción propia del romanticismo, de lo particular, de lo local, de la conexión con la naturaleza, por eso también la idea de lo romántico que se opone al desarrollo de la razón, van a ser dos cuestiones, digamos, muy vinculadas, ¿no?, en todo lo que hace al desarrollo de la antropología y la disputa por el sentido del término cultura. Es en Inglaterra donde la antropología, yo les comentaba, va a consolidarse como disciplina. Allí un antropólogo llamado Taylor, ¿sí?, Taylor llega a definir la cultura como un conjunto de creencias,
¿no? De conocimientos, de instrumentos materiales, de significados. Básicamente tenía una visión muy abarcativa de la cultura, pero la va a poner como sinónimo de la civilización. Fíjense lo que hace Taylor. Coloca a la cultura como sinónimo de civilización. Dice cultura o civilización. Ustedes eso lo van a poder encontrar en el texto de Neufeld. Vuelvo a repetir el título: Cultura, crisis y vigencia de un concepto. ¿Sí? Ahí Taylor lo que hace es homologar cultura-civilización. Y el concepto de civilización tenía ya una característica muy particular en una potencia europea como Inglaterra. ¿Sí? Desde el punto de vista de lo utilitario, desde el punto de vista del desarrollo económico, cultural, político que ya había tenido Inglaterra como principal potencia, la civilización dividía aguas, ¿sí? Para entender una escala de crecimiento en las culturas. Taylor, junto con un antropólogo norteamericano que se llamó Lewis Morgan, ¿sí? Fue el gran fundador, el padre del evolucionismo, de la corriente denominada evolucionista en antropología, que partía de la base de considerar que toda la historia de la humanidad se dividía en tres grandes etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Y la civilización era la cumbre más alta. Las culturas que no habían arribado a la civilización serían subculturas, serían todas bárbaras, serían salvajes, ¿sí? Hay que ver a dónde se las coloca. En el salvajismo todavía la práctica más extendida era el cazador, el recolector, ¿sí? Los arcos, las flechas, bueno, todo ese mito con el cual se construyó la teoría del salvajismo, como si fuera solo eso, quiero decir. En la barbarie aparece ya, ¿sí? Las armas, como las espadas, forjar, digamos, todo lo que hace al acero, las prácticas agrícolas más avanzadas, ¿sí? La domesticación de animales, bueno. Y finalmente en la civilización, claro, las armas de fuego, ¿sí? Un gran avance en el saber, en determinadas disciplinas, los grandes sistemas urbanos, ¿sí? En fin, eso significa que la civilización se impone como la cumbre, ¿sí? La cúspide del desarrollo de una cultura. Todas las culturas tenían que poder ser inscriptas de alguna manera en estos eslabones. O sos salvaje, o sos bárbaro, o si tenés la dicha de ser europeo occidental, sos civilizado. Bueno, acá tenemos otra disputa por el concepto de cultura. Cultura se homologa a civilización, dice Taylor. Por lo tanto es muy sencillo dividir quién está en la civilización y quién no lo está. Entonces quienes no están en la civilización no son cultura. Y lo son, pero bárbaras y salvajes. Con lo cual tenemos un gran sistema clasificatorio de poder, sin lugar a dudas. Digamos que este tipo de conceptualizaciones se fueron agigantando, acrecentando cada vez más. Estamos hablando ya del siglo XIX, con la antropología ya formalizada, sobre todo a partir del evolucionismo, que va a ser muy cuestionado por todas las otras corrientes propias del romanticismo o digamos, de lo que hace a los enfoques o los estudios sobre culturas desde el punto de vista más particular, más local, más tradicional, que no quieren ser subsumidas en ningún esquema global, en ningún crecimiento global, evolutivo, lineal, porque el problema con el evolucionismo, además, es que suponía que el desarrollo era único, era lineal. Se parte del salvajismo y se llega a la civilización, pasando por la barbarie. Y siempre hay culturas que se van a quedar atrás y siempre hay culturas que van a estar adelante. ¿Sí? Bueno, este es el esquema con el cual se ha fundamentado también la conquista. Ustedes son salvajes, ustedes son bárbaros. Les falta nuestro haber civilizatorio. Ahí vamos. ¿Sí? En el medio, si corre sangre o se demuelen unos cuantos tradiciones culturales, poco importa. Hay que decirlo con la crudeza que la historia mostró y muestra todavía. Avanzado ya el siglo XX, con el desarrollo de las guerras mundiales,
se empieza a complejizar toda esta problemática. La consolidación de los imperialismos, las revoluciones políticas del siglo XX, ¿no? Después incluso de la Segunda Guerra Mundial se planteaba casi la desaparición del objeto de la antropología. Y se decía que con las luchas de liberación, de descolonización, de oposición a las grandes potencias, piensen en la Revolución Cubana, la liberación de Argelia, toda una serie de problemáticas propias de la descolonización, la cultura también iba a empezar a trastocar su sentido. ¿Sí? Bueno, momentito, ¿quiénes son el reservorio privilegiado de la cultura? Los civilizados, pero los civilizados son los que en nombre de la razón llevaron a las guerras, a la depredación, a la conquista. Se empezó a hablar de el contacto de sociedades simples con sociedades complejas. Las sociedades simples eran las sociedades menos avanzadas, menos industrializadas, menos urbanizadas. Las sociedades complejas eran las más occidentalizadas, ¿no? Las más avanzadas, las más desarrolladas. Pero este aquí que este contacto justamente lo que hizo fue, vamos a decirlo así, promover un acrecentamiento de las diferenciaciones, ¿no? Se trataba de garantizar o de lograr la conquista del otro por otros medios, sobre todo los medios económicos, con algún tipo de ficción de soberanía política. Se empezó a hablar de países semicoloniales, ¿no? Pero a la luz de la antropología el objeto empezó a ser replanteado, ¿no? Acá surgen términos como subcultura, contracultura, culturas marginales, que vamos a empezar a ver más adelante. Se llegó a hablar en el siglo XX un antropólogo llamado Oscar Lewis, ¿sí? Norteamericano, a quien Charles Valentin criticó mucho. Yo doy estos nombres de antropólogos, pero ustedes lo van a poder ubicar en el texto de María Rosa Neufeld. Bueno, Oscar Lewis, por ejemplo, frente a este choque de sociedades complejas con sociedades simples, o de inmigrantes, ¿no? que fueron hacia otros países, como pasó aquí con los italianos, los españoles, o en Estados Unidos, cuando abrió las puertas a la inmigración, los polacos, los italianos, quienes también emigraron ahí. Bueno, no se podía fusionar todo, no se veían absorbidos por las culturas dominantes, formaban subculturas. Se empezó a hablar de lo que se conoce como multiculturalismo, y empezaron a replantearse las estrategias de poder. Entonces, Oscar Lewis sacó a relucir un concepto tal como cultura de la pobreza, con el peligro que eso implica, cultura de la pobreza. Él llegaba a decir, los chicos que crecieron en un ámbito pobre, empieza a pesar el concepto de cultura como herencia social. Un concepto que en realidad ya pesaba desde antes, pero un concepto que uno podría decir, bueno, está bien, uno hereda, entre comillas, hereda, ¿sí? El conjunto de las experiencias que su cultura tiene y se transmite, ¿no? Lo llama la endoculturación, ¿sí? A través de mis experiencias voy heredando las experiencias de mi propia cultura que me transmiten a través de mi familia, etc. Sí, pero una cosa es afirmar eso, otra cosa es hablar de herencia social, casi que homologándolo a términos genéticos, ¿no? Ha sido, por ejemplo, la aberración propia del nazismo, esa, ¿no? Definir por cuestiones de raza, ¿no? De características fisionómicas, bueno, quién merece vivir como cultura y quién merece o ser extinguido o condenado. Bueno, Lewis no era de esa posición, pero sí sentó un sesgo discriminatorio con el término cultura de la pobreza, porque cultura de la pobreza significa que es un problema cultural que alguien sea pobre. Y si es un problema cultural y lo recibió como un hábito, lo seguirá reproduciendo y va a ser difícil que pueda salir de ahí. Se consolidaban estrategias de poder para naturalizar la pobreza en vez de cuestionar los mecanismos que generaban la pobreza, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que le cuestiona Charles Valentin a Oscar Lewis. Este tipo de problemáticas se han puesto muy en boga, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, y vamos a decir que eso dio lugar también a que el concepto de cultura sea reexaminado.
Una corriente muy importante que lo va a tomar ha sido la corriente del marxismo, ¿no? Que va a tratar de romper un poco con toda la lógica, heredando algunas cuestiones del iluminismo, va a tratar de romper un poco con la lógica del evolucionismo, ¿sí? Y no detenerse tampoco en los particularismos del romanticismo y empezar a ver la cultura como el fruto de la lucha de clases y de las relaciones económicas de explotación. Entonces va a decir, bueno, hay cultura de clase, pero la cultura es también una expresión de las relaciones políticas, de las relaciones de poder, ¿no? Un filósofo italiano denominado Antonio Gramsci hablaba que ustedes lo tienen como texto en el programa, hablaba del concepto de cultura como hegemonía. Va a decir, bueno, hegemonía es, se produce y se reproduce una cultura, pero esto también es porque las clases dominantes toman elementos de las clases dominadas para su propia concepción ideológica y que pueda ser reproducida por los propios dominados, ¿no? Que no es que se impone la cultura de una clase contra otra, sino que una clase tiene, o distintos sectores de clase, campesinos, obreros, sectores postergados, marginales, tienen su propia modalidad de cultura, pero esta es tomada por las clases dominantes. Piensen en los deportes, en la música, en los entretenimientos, en un montón de cuestiones que son genuinas, populares, pero son tomadas para la reproducción de la hegemonía. Y que diga, bueno, se siguen explotando, se sigue reproduciendo la diferencia de clases, pero se lo hace bajo ciertos contenidos de su propia cultura, ¿no? Entonces, fíjense cómo el concepto de hegemonía ahí también impera para lograr que la cultura siga su marcha, pero con el sesgo y la división de las clases sociales. Bueno, podríamos continuar un poquito más con esto, vamos a tener que ir redondeando. También uno podría situar, y ustedes lo van a tomar en el texto de Neufeld, a un antropólogo denominado Clifford Geertz, 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 ¿sí? Quien decía que era importante para la antropología empezar a considerar a las distintas culturas como tramas semánticas, significados, significaciones, emblemas, símbolos, ¿no? Eso quiere decir que las culturas siempre están interpretando y reinterpretando su propia realidad. Y lo que nos enseña un autor como Gramsci u otros autores marxistas es que la interpretación y reinterpretación de la realidad que hacen las culturas es siempre territorio de disputa, de poder. Fíjense que comenzamos con el recorrido que homologaba la cultura a la civilización y terminamos, ¿no?, con la cultura como escenario de disputa y de poder. Así que a mí lo que me interesó es poder presentar la materia y brindarles a ustedes un acompañamiento sobre este primer texto de María Rosa Neufeld, ¿sí? Cultura, crisis y vigencia de un concepto, y ustedes van a poder continuar leyendo los materiales y van a encontrarse con los distintos autores, por caso Levi-Strauss, Claude Levi-Strauss, el padre del estructuralismo en antropología, o Braulos Malinowski, ¿sí? No me acordaba el nombre, Malinowski, que ha sido el padre del funcionalismo, estructuralismo y funcionalismo, dos grandes corrientes de la antropología del siglo XX que van a tomar también un poco de todas estas problemáticas que estuvimos viendo y también nos van a ofrecer cómo el concepto de cultura ha ido variando. Bueno, los dejo por ahora y espero les haya servido.